Hola amigo, amiga, ¿qué tal estás? Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva clave, la octava clave de este curso, cómo impactar en la audiencia creando presentaciones como lo hace el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues como te he estado comentando durante todo el curso, todo lo que estás recibiendo son esos recursos, son esas claves que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha utilizado de alguna forma u otra en sus mensajes, en sus guiones, en sus discursos a sus electores. Y por lo tanto, imagínate qué resultados obtuvo, que estuvo elegido en las dos elecciones a las que se presentó. Y además, estarás de acuerdo conmigo, que es una de las personas que más ha persuadido y más ha influenciado. Y eso es lo que tú te estás llevando. Te estás llevando esas claves para que tú también puedas implementarlo, puedas aplicarlo en tu público, en tu audiencia y de igual manera puedas persuadir, influenciar en tu público. Hoy vamos a hablar de una clave fundamental, importantísima. El lenguaje no verbal enamora, porque de lo que estamos hablando realmente es de eso, de enamorar a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestros clientes. Y uno de los elementos fundamentales es cómo utilizamos nuestra comunicación no verbal. Muchas de las veces pasa totalmente desapercibida y esa comunicación que no es consciente por ti, que tú no controlas, es lo que te hace la mala jugada y lo que hace, por lo tanto, que al final no generes el impacto adecuado. Hoy estamos aquí en esta clave octava para, bueno, pues transmitirte qué cosas tienes que tener en cuenta y que te van a ayudar en tu comunicación no verbal para concretamente enamorar e impactar a tu público y a tu audiencia. Pero antes quiero hacerte un símil, y es un símil con ese trípode. La comunicación yo siempre digo que es como un trípode. ¿Por qué? Porque está compuesta por tres elementos fundamentales: la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal. Toma conciencia, imagínate que tienes enfrente ese trípode que te pongo en esa diapositiva y piensa que, por ejemplo, dejas suelta una de esas patas. ¿Qué pasaría? Así es, correcto. Se caería totalmente ese trípode porque no tendría el apoyo de las tres patas que son necesarias para que se mantenga rígido y que se mantenga en pie. Y eso es lo que pasa hoy en día en la comunicación. La comunicación está compuesta por esos tres elementos, pero muchos speakers, muchos formadores, muchos capacitadores no toman conciencia de que es fundamental que para generar esa comunicación eficiente, esa comunicación persuasiva, que esos tres elementos, esas tres patas, estén sujetando esa comunicación efectiva. Comunicación verbal, comunicación no verbal y comunicación paraverbal. La comunicación, por lo tanto, ahí te quiero transmitir los porcentajes de importancia que tienen los diferentes elementos que te he transmitido con la diapositiva anterior para que tomes conciencia de la importancia, por ejemplo, de la comunicación no verbal. Muchas veces solamente nos centramos en la parte de transmitir un mensaje a nivel verbal y vemos que, bueno, pues que no es tan importante. ¿Es importante? Claro que sí, porque de igual manera, si yo utilizo una comunicación no verbal correcta, pero el mensaje que yo estoy lanzando a nivel verbal no es el adecuado, pues pasaría lo mismo. No estaría creando una comunicación lo suficientemente impactante en nuestra audiencia. La clave es utilizar esos tres tipos de comunicación. Ahí te pongo la importancia de la comunicación no verbal, que sería el lenguaje corporal, donde estarían los gestos faciales, donde estarían tus posturas, donde estarían tus miradas, y puede llegar hasta un 55% de importancia en la comunicación. Así que imagínate. Y en cambio, en la mayoría de los casos no tomamos conciencia y no es dirigida por nosotros. Después vamos a tener la comunicación verbal, que es un porcentaje mínimo y que en muchos casos es donde ponemos la atención, es decir, las palabras, un 7% solamente. Y después la voz, otra parte fundamental, la comunicación paraverbal, que es la parte del volumen, la parte del tono, la parte de la entonación, que llegaríamos hasta un 38%. Vuelvo a decirte, no te voy a decir y no vas a escuchar que solamente te centres en el lenguaje corporal porque sea el 55%. Si quieres ser un auténtico crack, si quieres ser una auténtica crack, si quieres ser un referente en la comunicación, tienes que poner el foco en las tres, en la comunicación no verbal, en la comunicación verbal y en la comunicación paraverbal. Como te comentaba antes, dentro de la comunicación no verbal, que es de lo que estamos hablando en esta clave 8, pues tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es, por ejemplo, los gestos faciales, el rostro, que en muchos casos, si tú no lo controlas, si tú no controlas ese rostro, pues te va a hacer malas jugadas y por lo tanto no vas a impactar
de forma correcta en tu audiencia y en tu público. Te puedo decir que la primera premisa que tienes que tener en cuenta es intentar controlar el máximo los movimientos o la gestualización de tu rostro, porque si no, tu subconsciente te puede hacer malas jugadas y hacer que el mensaje que tú estás haciendo verbal sea totalmente incongruente con el mensaje que está lanzando, por ejemplo, tus gestos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que transmitir emociones. Recuerda que tu objetivo fundamental como persona que quiere convertirse en un líder, haciendo presentaciones, tu objetivo tiene que ser crear algo dentro de las personas a las que te vas a dirigir y concretamente emociones. Y algo muy importante es que cuando tú generes esas emociones, que las vas a hacer principalmente con la comunicación verbal, tiene que ser congruente el mensaje también con esa comunicación no verbal, por ejemplo, con nuestro rostro. Por lo tanto, es muy importante que cuando tú estés lanzando un mensaje para crear esa emoción adecuada, tú tienes que tener en cuenta también qué gesto facial tienes que hacer para generar con tu rostro congruencia con el mensaje que tú quieres generar para generar la emoción adecuada, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tú tienes que elegir. Aquí va de elegir, que seas tú el que eliges de forma consciente y que no elija tu parte subconsciente, porque si no vas a tener muchos problemas porque vas a perder el control de esa comunicación. Otro elemento fundamental, pero fundamental, es la mirada, ¿de acuerdo? La mirada es fundamental. Tenemos que tener una mirada y mirar a los ojos de nuestra audiencia. Tenemos que mirar a nuestro público. Tenemos que hacer una mirada directa. Si te cuesta mirar a los ojos, te doy un truco. Mira al entrecejo, ¿de acuerdo? Porque cuando tú miras el entrecejo, la percepción que tiene la persona a la que estás mirando es como si la estuvieses viendo a los ojos. Pero para ti, bueno, pues no es a lo mejor tan agresivo, ¿no? Si te cuesta mirar a los ojos, pues a lo mejor no es tan agresivo y tú estás mirando al entrecejo, pero la persona está percibiendo como que la estás mirando a los ojos. Por lo tanto, recuerda mirar siempre a los ojos de las personas, porque recuerda que donde van los ojos va el mensaje. Si yo estoy dirigiéndome al público mirando a la diapositiva y estoy girando la mirada a la diapositiva o estoy mirando un guión, el mensaje va a disminuir concretamente por eso, porque en los ojos están mirando a otro lugar y por lo tanto recuerda esto, no lo olvides, que donde va tus ojos va el mensaje, y esto es algo importante que tienes que tener y utilizar de forma correcta tu mirada, ¿de acuerdo? Algo importante también es la sonrisa, otra parte fundamental de tu rostro, ¿de acuerdo? La utilización de la sonrisa. Tiene que ser una sonrisa amplia y sobre todo tiene que ser una sonrisa natural, porque los gestos, todos los gestos que tú vayas a hacer con tu rostro o con tu cuerpo van a generar un tipo de vibración que va a resonar en tu público o no va a resonar de forma adecuada en tu público. Cuando tú estás lanzando una sonrisa falsa, las personas de forma inconsciente están percibiendo que la vibración, la resonancia que está generando esa sonrisa no es la adecuada. Por lo tanto, te recomiendo que cuando tú vayas a lanzar un mensaje que quiera generar una emoción concreta, conectes con esa emoción tú primero para que, por ejemplo, si lo que quieres transmitir es alegría, lances una sonrisa natural que realmente quiera generar alegría, ¿de acuerdo? Utiliza bien la sonrisa y te puedo garantizar que es una de las claves más importantes que vas a generar para poder persuadir e influenciar. Un recurso súper poderoso, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al siguiente elemento, las manos. Las manos son otro elemento muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque las manos, tus brazos, tienen su propia identidad. Y por lo tanto, si tú no tienes el control de tus manos, como tienen su propia identidad, te pueden vender, es decir, te pueden hacer una mala jugada. ¿Por qué se mueven tanto? Recuerda que los brazos están hechos para hacer cosas. Y en cambio, hoy en día han involucionado, es decir, en vez de ir hacia adelante, es decir, trabajar más con los brazos, que es para lo que están hechos, cada vez trabajamos menos con ellos y por lo tanto están en un proceso de involución, pero ellos quieren seguir haciendo para los que están hechos, que es para hacer, y por lo tanto, por eso se mueven tanto, y el gran problema es que en la mayoría de los casos esos movimientos no son controlados por ti. Por lo tanto, es muy importante que tengas el control
fundamental de tus brazos, porque de esta forma no solamente vas a hacer que el mensaje que tú estás haciendo verbal sea congruente, sino que además puedes generar la persuasión y la influencia que tú en todo momento quieres generar. ¿De acuerdo? Una cosa, un consejo que te doy es que los brazos estén libres. Libres me refiero a que no tengas nada en las manos. Si tú pones un micrófono en tus manos, si tú pones algo en tus manos, lo que estás haciendo es restando mucho mensaje, mucha información que puedes crear de forma consciente con ellos. Y por lo tanto, el mensaje que tú vas a trasladar es un mensaje que se va a reducir muchísimo. ¿De acuerdo? Después vas a poder utilizar diferentes posiciones según lo que tú busques. Si tú quieres estar en una posición de operación, que llamamos, por ejemplo, cuando estamos dando una conferencia, una presentación, esa foto que estás viendo de Barack Obama es una posición súper correcta. Estamos en una posición de operación en la que se está utilizando 90 grados los brazos y es una posición muy correcta porque está generando, bueno, pues seguridad, está generando un proceso secuencial, explicando un tema concreto y por lo tanto es una posición muy recomendable. Lo que no te recomiendo nunca es que bajes los brazos. Cuando bajas los brazos, todo el mensaje que estás haciendo se va a hacer pequeño. Así que ten en cuenta que cuando tus brazos están por debajo de los 90 grados, el mensaje se están cada vez haciendo más pequeño. El consejo es que luzcas tus manos. Enseña las palmas. ¿De acuerdo? Porque de forma subconsciente el cerebro de tu audiencia, de tu público, ve que eres una persona segura, que eres una persona que no oculta nada. No se te ocurra meter los brazos, las manos en los bolsos, ¿de acuerdo? Porque eso genera inseguridad y mucho menos si metes las manos en los bolsos que se te vea por lo menos el pulgar, porque si no ves, no se ve el pulgar, eso es una posición muy incorrecta que está generando inseguridad en tu público, ¿de acuerdo? Por lo tanto, saca los brazos, que te vean los brazos, da luz a esos brazos y sobre todo haz que los mensajes que tú traslades con tus brazos sean con fuerza, que sean mensajes que den fuerza al mensaje que estás lanzando a nivel verbal, ¿de acuerdo? Bueno, después hablamos del cuerpo. El cuerpo es parte fundamental, una parte muy importante de que tenemos que saber utilizar en todo momento y en base a lo que tú quieras generar, bueno, pues vamos a utilizar un tipo de movimiento u otro. Dentro del hablar en público, del arte de hablar en público, la comunicación no verbal es fundamental para la influencia y la persuasión. Aquí vamos a encontrar, en base a lo que tú estás buscando, diferentes técnicas según lo que tú busques. Por ejemplo, técnicas para influenciar o, por ejemplo, técnicas para empoderar a la sala o para empoderarte a ti. Por ejemplo, algún consejo que te doy a la hora de utilizar tu cuerpo concretamente para influenciar es, por ejemplo, que fijes tus piernas, que fijes tus piernas al suelo y que estén totalmente simétricas a tus hombros, ¿de acuerdo? No apoyes nunca tu cuerpo sobre solamente un elemento que pueda ser tu cadera, porque eso da una impresión de poca estabilidad, de poca excelencia y por lo tanto de poca seguridad. Tenemos que fijar el apoyo de todo nuestro cuerpo en las dos piernas de forma simétrica, ¿de acuerdo? Y que esos pies estén totalmente alineados con nuestros hombros. Eso es una posición de excelencia que lo que está generando en la mente de tu público es concretamente eso: excelencia, seguridad. Además, al mensaje que estás trasladando mentalmente le está dando una fuerza espectacular, ¿de acuerdo? Y nunca apoyes tu peso en una sola cadera porque estás transmitiendo debilidad, ¿de acuerdo? Bueno, otro de los elementos importantes que tienes que tener y que tiene relación con tus piernas es: intenta que los movimientos a la hora de andar se ejecuten de talón a puntera, de talón a puntera, de talón a puntera, porque cuando tú generas ese movimiento, y eso lo saben por ejemplo los ejércitos cuando están desfilando, si te das cuenta el movimiento es talón puntera, talón puntera, talón puntera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos trasladamos con los talones, eso nos va a generar más seguridad y nos genera seguridad porque estás generando
testosterona. En cambio, si te das cuenta, cuando tú tienes miedo, cuando estás inseguro, ¿cómo vas andando? Andas con las punteras. Y eso lo que está haciendo es, bueno, pues aumenta el cortisol. Cuando andas con las punteras, genera más estrés y desciende la dopamina. En cambio, cuando tú andas con los talones, lo que está generando es esa seguridad, aumentas la testosterona, aumentas la dopamina y por lo tanto desciendes el cortisol. ¿De acuerdo? También otro de los consejos que te doy es que no hagas el baile de San Vito, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, porque estás volviendo loca a la mente de tu público, de tu audiencia. Yo el consejo que te doy es que fijes 3 puntos estabilizadores, 3 puntos que imagines que estén dentro de tu espacio de presentación y que te puedas ir dirigiendo, como ya sabes, de talón puntera a talón puntera, de un punto a otro. Sí que te digo que siempre que vayas a terminar o vayas a fijar una idea, termines o lances el mensaje desde una posición central al público. ¿De acuerdo? Después vamos a tener, esos son elementos que te he querido trasladar, que te pueden servir con tu cuerpo y con lo que hemos comentado ya de tu rostro y con tus manos para generar influencia. Pero también vamos a tener, vamos a poder utilizar nuestro cuerpo de forma consciente y de forma dirigida y direccionada por nosotros, técnicas para empoderarnos. ¿Cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta o consejos que te puedo dar a la hora de utilizar tu cuerpo para empoderarte? Bueno, pues está claro, ¿no? Expande tu cuerpo, haz grande tu cuerpo, ¿de acuerdo? Haz que tus manos se abran, ¿de acuerdo? Haz que se expandan, mueve tu cuerpo para expansionarlo, ábrete, incluso ligeramente haz una apertura de piernas a la hora de hablar. Esa apertura de tu pectoral, de tu pecho, de tus brazos, va a generar esa seguridad en ti y por lo tanto vas a conseguir una posición totalmente de poder. Acuérdate que en la clase anterior hablábamos, ¿te acuerdas? De equilibrio, simetría y control. Esa es otra de las partes fundamentales que tienes que utilizar a la hora de, bueno, pues de utilizar esa posición de poder que va además a generar en tu público, va a generar esa seguridad que necesitas y que necesitas transmitir a tu público. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro elemento. Ya hemos visto partes fundamentales de comunicación, de tu comunicación, que tienes que tener en cuenta, es decir, tus gestos faciales. Ahí vamos a hablar de la mirada, vamos a hablar de tu sonrisa, de la emoción que quieres generar con tu rostro, que la generes de forma consciente y dirigida. Hemos estado hablando de la importancia del uso de las manos, hemos hablado del cuerpo y ahora vamos a hablar de otra de las cosas más importantes, que es nuestra voz. Decirte que el uso correcto de la voz nos va a conducir a que la audiencia podamos generar en ella un impacto, es decir, incluso llegar a un estado adecuado que nosotros buscamos en cada momento según el tipo de voz que vamos a utilizar. Cuando tú emites, esto es algo importante que tienes que tener en cuenta, cuando tú emites una voz, lo que estás provocando es una onda, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es, cuando tú lanzas esa onda a tu público, a tu audiencia, lo que estás provocando o lo que estás transportando en esa onda es pura energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tú transmites o transportas esa energía por un lado, que es la voz por medio de las ondas, estás transportando también una vibración con tu cuerpo, generando un tipo de energía que tiene que ser elegida y dirigida. Imagínate si no vas a impactar de alguna forma o de alguna manera en tu público. El saber utilizar nuestra comunicación no verbal, paraverbal y verbal de forma congruente en todo mensaje es uno de los elementos fundamentales para impactar en tu público. Barack Obama esto lo sabía muy bien y utilizaba a la perfección los 3 tipos de comunicación. Respecto a la voz, es importante que tengas 2 cosas en cuenta. La intensidad. La intensidad es muy importante. Cuando hablamos de la intensidad también lo podemos llamar volumen. Cuando tú tienes un volumen alto, la onda va a generar mayor energía. Cuando tú tienes un volumen bajo, la onda va a generar una menor energía.
Claro, hay momentos en los que tú necesitas activar de energía a tu público, por lo tanto, aumentarás el volumen, la intensidad de tu mensaje con la voz, pero lo harás de forma consciente y de forma dirigida. Cuando tú quieres generar menos intensidad de energía, pues utilizarás un volumen mucho más bajo, ¿de acuerdo? Otro elemento fundamental es la frecuencia. ¿Qué tipo de frecuencia estás utilizando? ¿Es una frecuencia aguda o es una frecuencia grave? Te puedo decir que el sonido agudo a volumen alto es el que más energía va a transmitir. Cuando tú utilizas un volumen alto y un sonido agudo, una frecuencia aguda, lo que estás generando es pues una energía muchísimo mayor. Al contrario, si utilizas un volumen bajo con un sonido grave, disminuyes la energía. La clave, y es lo que te quiero transmitir, es que todos los elementos que tú estás conociendo, no solamente en esta clave, sino en todas las claves que estás recibiendo en este curso, es que las hagas de forma consciente y de forma dirigida. Es decir, cuando yo necesito utilizar un sonido agudo, cuando necesito yo utilizar un volumen alto. Vale, pues lo elijo aquí, pero es que en el otro elemento, aquí en el mensaje que yo quiero transmitir, necesito un sonido grave con un volumen bajo. Entonces, eso lo tienes que elegir tú y tiene que estar planificado anteriormente a esa presentación que tú vas a hacer, ¿de acuerdo? Otro elemento importante que tienes que tener en cuenta es, además de lo que hemos dicho, la intensidad, además de la frecuencia, tienes que tener en cuenta la velocidad. Seguramente que es lógico y normal que si hablas, y ya lo sepas, si hablas despacito, si tu velocidad es despacio, lo que va a generar es tranquilidad. En cambio, si yo hablo muy rápido, lo que vas a generar en la audiencia es urgencia, ¿vale? La clave es de qué forma podemos integrar en todo momento la intensidad, la frecuencia y la velocidad. Cuando tú eres capaz de introducir en tu discurso, en tu mensaje, generar todos estos elementos, la gente va a querer estar contigo, se van a querer quedar contigo. Y es algo muy importante que lo tengas en cuenta. Nunca, nunca, nunca utilices una voz lineal durante mucho tiempo. Tienes que estar sacando a todo el momento los diferentes elementos que te he compartido. Frecuencia, velocidad, en velocidad hemos dicho intensidad, frecuencia y velocidad, ¿de acuerdo? Pero tienes que estar constantemente utilizando, jugando con estos tres elementos fundamentales, porque si tú estás en un tono lineal constantemente, lo que vas a hacer es aburrir a la mente de tu audiencia y la vas a sacar de quicio. Y cuando te digo es que no sea lineal, no te estoy haciendo de un monotono. Es decir, puedes estar constantemente hablando en tonos altos, entonces ni se te ocurra porque cansaría a la gente, pero tampoco utilices tonos bajos constantemente. Tienes que estar constantemente utilizando esos conceptos, ¿vale? Tienes que estar llevando a la persona a utilizando diferentes tonos para que el mensaje en cada momento les persuada y les genere una influencia. Te quiero transmitir 4 tipos de voz que tienes que utilizar en cada momento, porque de esta forma seguramente te va a ayudar muchísimo a tenerlas en cuenta y a ponerlas nombre, ¿vale? La intensidad 1 se llama intensidad informativa y es la intensidad en la que estás como dice la palabra, dando una información, ¿de acuerdo? Y sería la voz que yo ahora mismo tengo. ¿De acuerdo? Es una intensidad monótona, ¿de acuerdo? Estoy lanzando una información y es una voz monótona, es una voz muy lineal. Después vamos a tener la intensidad 2, que es la intensidad de la elevación, y que lo que tú buscas, a diferencia de la intensidad 1, que lo que buscabas era transmitir información, en la elevación lo que tú buscas es romper, por ejemplo, un patrón, generar atención, reforzar una idea. Por lo tanto, lo que tú vas a tener que hacer es levantar el tono de voz para fijar esa idea. ¿Te has dado cuenta cómo lo he subido? ¿De acuerdo? Elevas tu tono de voz para fijar esa idea, para romper un patrón, para captar la atención de esas personas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Has visto cómo he subido la voz para que tomes conciencia de cómo aumentar esa intensidad
2, ¿no? Que sería la intensidad de elevación. Después tenemos la intensidad 3, que es la intensidad susurro, ¿vale? Que es cuando tú estás buscando generar misterio, generar expectación, generar una reflexión, y es cuando bajas el tono como lo estoy haciendo yo. Imagina por un momento, si tú, después de haber hecho lo que estás haciendo en esta formación, pudieras en algún momento conseguir ser un auténtico líder como lo ha sido Barack Obama. ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta cómo he bajado el tono de voz? ¿Cómo he ido a una intensidad 3 para generar esa reflexión? Es una intensidad muy utilizada, por ejemplo, para terminar una historia, muy utilizada en las historias, muy utilizada para generar esa reflexión, por ejemplo, cuando hacemos una pregunta, ¿de acuerdo? Utiliza esa intensidad 3 porque es una de las intensidades además que más persuasión e influencia genera. Y después tenemos el silencio, que es lo que denominamos intensidad 0. ¿De acuerdo? Bien utilizado el silencio te puedo garantizar que es una de las herramientas, de los recursos más poderosos que puede generar más persuasión e influencia en tu público. El silencio lo que genera, como ya sabes, es una toma de conciencia, es una reflexión. ¿De acuerdo? Pues entonces, habiendo identificado estos elementos, estos tipos de intensidad, este tipo de voz que vas a poder utilizar, ahora te toca a ti identificar en qué parte de tu guión, en qué parte del mensaje vas a utilizar un tipo de voz u otro. En qué tipo de mensaje vas a utilizar un tipo de movimientos de tus manos, de tu rostro, de tu cuerpo. Porque esto va de que sea todo consciente y dirigido por ti. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya gustado esta clase número 8, lenguaje no verbal enamora. Ahora te queda repasarlo otra vez, repásalo, vuélvetelo a estudiar y sobre todo implementalo. Como siempre, terminamos con esta clase número 8, como hemos terminado todas, con un aprendizaje. Entonces, en un minuto lo que quiero que hagas es que hagas un aprendizaje de todo lo que te has llevado en esta clave, ¿de acuerdo? Y una vez que hayas apuntado y hayas fijado las ideas principales que has aprendido en esta clave, quiero que abras nuevas posibilidades, bueno, pues como presentador, como formador, como conferencista, conociendo las claves que has aprendido en esta pues en este vídeo, ¿no? Así que abre muchas posibilidades porque te espera conseguir un éxito masivo haciendo presentaciones. Vamos a ver qué vamos a ver en la siguiente clave. En el siguiente vídeo, vamos a hablar de algo que es fundamental e imprescindible. Está muy bonito todo lo que hemos visto. Está fenomenal, pero estarás de acuerdo conmigo que si tú no te preparas, si no hay una preparación anterior, no existe nada. Así que en el próximo vídeo te espero porque vamos a hablar de algo muy, muy importante, la preparación.